Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso. Bueno, en este capítulo vamos a empezar a trabajar con variables. Ya hemos visto en el capítulo anterior un poco la introducción teórica con los distintos tipos de variables que tenemos, cómo funcionan, etc. Entonces, en este capítulo lo que quiero mostraros es, desde la línea de comandos, cómo podemos crear variables y cómo podemos trabajar con ellas. En el vídeo siguiente veremos cómo podemos crear un proyecto con Visual Studio Code y cómo crear variables y verlas desde ese entorno de desarrollo. Pero en este vamos a hacerlo desde línea de comandos porque es bastante fácil ver cómo funciona y cómo trabajan estas variables a la hora de integrarse dentro del lenguaje. Entonces, en primer lugar, yo he arrancado Python, como veis aquí, y lo primero que deberíamos de hacer sería crear esta variable. Una variable siempre es poniéndole un nombre, en este caso la voy a llamar X, el operador de igualdad y el valor que yo quiero poner. En este caso, por ejemplo, 10. Si yo le doy aquí al intro, vemos que no pasa nada, es decir, no me da ningún mensaje de correcto, sencillamente me crea la variable. De hecho, si yo le pongo aquí directamente X y le doy al intro, veis que me devuelve el resultado, ¿no? Me pone aquí el 10. Si yo ahora le pongo, por ejemplo, Z igual a Sergio, ¿vale? Acordaros de cerrarlo entre comillas simples o entre comillas dobles y le doy al intro, efectivamente si le pongo Z, veis que me devuelve el contenido. Si creo otra variable, por ejemplo, llamada A, y le digo que vale, por ejemplo, 10.10, y le doy al intro y visualizo A, también aparece aquí de manera correcta. De todas formas, esta no es la manera habitual de trabajar con las variables, sino que yo las variables las voy a poner en algún sitio y las voy a utilizar. Por ejemplo, para utilizar el comando que ya hemos usado a lo largo del curso, que es el comando print, yo lo que hago es encerrar la variable dentro de los paréntesis. Es decir, hasta ahora hemos puesto print y un texto, por ejemplo, ¿no? O un número, pero ahora yo le puedo poner una variable, el nombre de una variable. Entonces, si le doy a Z, veis que me aparece el valor de esa variable. Recordar, como vimos en la parte teórica, que en realidad Z es una especie de puntero, una referencia a una dirección de memoria donde se encuentra almacenado el valor. En este caso, Sergio, ¿de acuerdo? Y para hacerlo esto, pues un poquito más interesante, tenemos una función de las múltiples que veremos a lo largo del curso que se llama type, que me devuelve el tipo de dato de la variable. Por ejemplo, si le pongo type Z, como Z contenía Sergio, ves, me dice que es de la clase string. En realidad ya lo veréis a lo largo del curso, pero todo en Python, básicamente, cuando estamos trabajando con este tipo de componentes, son clases. Entonces, si le digo que ahora que quiero hacer un type y le digo que me escriba qué valor o qué tipo, mejor dicho, tiene la variable X, me dice que es de tipo entero. ¿Lo veis? Y si le digo que me imprima de qué tipo es la variable A, que recordar que era 10 punto algo, perdón, que me he equivocado, como ya veis, pues type, para que me diga el tipo, pues me dice que es de tipo float, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo quería empezar aquí antes de crearlo dentro del Visual Studio Code, básicamente pues para que veáis lo fácil que es trabajar con variables dentro de Python. Y aunque luego utilizaremos un entorno de desarrollo que nos va a facilitar enormemente el trabajo, pero al final se haría exactamente lo mismo. Es decir, deberíamos de poner aquí un valor concreto. Voy a poner clear. Clear me permite limpiar la línea de comandos para empezar desde cero. Cuidado que esta opción en versiones muy anteriores no funcionaba. Y una cosa importante es que el nombre de la variable debe empezar por una letra o por un subrayado. Es decir, no debería empezar por algún nombre raro. Por ejemplo, si yo quiero crear un nombre de la variable, le digo que la variable se llama 1, nombre igual, yo qué sé, a Pedro, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esto no es un carácter válido como inicio de variable. Es decir, yo podía poner nombre 1 no es igual a Pedro, aquí no tengo ningún problema, ¿vale? Pero si lo pongo con un valor inicial, con número, me va a dar un error. Por lo tanto, no puedo empezar con eso, ni con número ni con caracteres raros. Tampoco yo podría poner algo así como tanto por ciento nombre es igual a Pedro, porque me daría también un error al ser un carácter no permitido. Entonces, solo le puedo poner o solo puedo contener caracteres alfanuméricos o empezar por subrayado y acordaros que distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Es decir, si yo aquí le pongo nombre igual a Pedro, le doy al intro, si yo pongo nombre, me devuelve correctamente el dato, pero si yo le pongo así como nombre, ¿veis? Me dice que la variable no está definida, que no sabe lo que es nombre, ¿no? Entonces, como os comentaba en la parte teórica, es case sensitive, es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, la variable nombre, con todo en minúsculas, no es lo mismo que la variable nombre, empezando por mayúsculas. De todas maneras, recordar que tenemos una notación
en la que decimos que esto, por ejemplo, impuesto es igual a 10, es una constante, a recordar, pero solo es una nomenclatura, porque en otros lenguajes las constantes no se pueden modificar, pero aquí, si le pongo impuesto igual a 20, él, como veis, perfectamente me la actualiza o me la cambia, porque en realidad, como tal, no hay constantes predefinidas como las puede haber en otros lenguajes. Bien, yo creo que con esto más o menos deberéis de tener una idea de cómo funcionar con las variables y si os parece vamos a ir al vídeo siguiente donde vamos a ver un ejemplo con Visual Studio Code y de esa manera empezamos a utilizar la herramienta para desarrollar nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo.